alguna idea? ¿Qué les pareció lo que hablamos hoy? Más temprano que compartí, ¿qué les pareció? ¿Un comentario? A mí me pareció interesante la perspectiva de tomar a todo el asunto que hace el bullying desde el enfoque multicausal, digamos, y todo esto de la complejidad y entender, no centrarnos en uno o dos niños, sino en la coyuntura más micro y macro. Me parecía fundamental. O sea, desde lo personal ya lo veía así, pero estuvo bueno explicitarlo porque la idea que hay generalmente no es esa. Claro, sí. Es un enfoque diferente, ¿no? La idea de enfoque es cómo miramos algo. No solo, hola, ¿qué tal? No es solo mirar en el sentido de observar, sino de entender determinado tema o problema. Que eso es un ejercicio que es bien importante, que nosotros, bueno, ¿cómo vamos a entender después un niño que es problemático? O ¿cómo vamos a entender tal situación? Es importante que consideremos otras dimensiones más allá del problema concreto. Y ahí, bueno, vemos otras cosas. Sí. A mí me parecía que es interesante dentro de una investigación, en el marco de una escuela como psicólogo, de una escuela como docente, es prácticamente imposible a mi parecer. Por la cantidad de alumnos que se ve, uno como psicólogo no puede estar evaluando a un niño cómo está en la casa, cómo está en el barrio, cómo está la familia, la economía, porque sería muy complejo, demasiado. Y tenemos muy pocos elementos, me parece. Sí, en parte estoy de acuerdo con lo que decís y en parte no, porque en sí nosotros, o sea, obviamente no podemos abarcar todo y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero lo que no estaría de acuerdo es que nosotros, cuando queremos entender algo, no necesariamente, por más que tengamos pocos recursos, en nuestra forma de entender eso, nos quedemos con solo un plano del problema. Por ejemplo, que la maestra dice que un niño es problemático, ¿no? Entonces, ahí sería como un nivel que yo estaría viendo solo desde una perspectiva, desde solo, ¿no? Entonces, claro, entonces, sí, yo puedo validar, decir, sí, esto te está cansando. Es una situación que te resulta, no sé, agobiante, pero no me puedo quedar solo con eso. Entonces tengo que ver otros planos de interacción entre los niños, puedo citar a la familia y conversar también y ver determinadas cuestiones que suceden. Entonces ahí yo voy ampliando el campo de observación y obviamente estos planos que son más amplios, bueno, la comunidad, la sociedad, eso quizá no tanto, pero de alguna forma algo de la comunidad quizás se podría integrar, no lo sé, pero son miradas que ahora vamos a ver algo de eso, se van integrando. Por ejemplo, en el informe del Estado de la Educación está este enfoque. En una parte, yo cito una página del informe del INEED, sobre el estado de la educación y ahora lo vamos a ver, pero eso, bueno, queremos entender el tema de los procesos de enseñanza-aprendizaje, no nos podemos quedar solo con lo que pasa dentro del aula, entonces vamos cambiando los focos y vamos viendo otras cosas. Y sí, quizá esto más complejo sería más aplicable en la investigación, pero hay algo de la mirada, trabajando con familias, el enfoque sistémico se utiliza. Y bueno, se ven diferentes planos y ahí Sería como lo ideal, pero no. Claro, no, pero es una forma de ver algo. Que después el alcance, obviamente, para después llevar adelante la intervención, la investigación, va a depender también, pero no es limitado, ¿no? No es limitado a una cosa concreta. Tiene diferentes posibilidades de aplicación, en lo clínico, en lo organizacional, en lo educativo. Hay muchas experiencias. Digo, yo no estoy inventando nada, digo, estoy tratando de pensar otras experiencias en nuestro país, ¿no? Pero ya muchos han transitado, ¿no? Como este enfoque. ¿Alguien más creo que quería compartir alguna idea? Por allá. Estábamos viendo algunas ideas de lo que les había parecido para que pusieran lo que compartí hoy.
Sí. A mí me gustó lo que vos que conoces la compañera, lo que le dije, yo personalmente como que la teoría humana con las determinaciones culturales o sociales es lo que tiene que ver con el sistema socioeconómico. Por ejemplo, meter el análisis de la relación de poder, me parece que es un núcleo común de todo lo que vos nombraste, que está bueno a veces capaz se puede seguir complementar con eso. Podría ser interesante, sí. El tema del poder es algo que... Poder saber poco y todo eso. A mí personalmente me está sirviendo ahora. Después el papel de los medios. Sí. Está bueno también como lugares que marcan no solo representaciones, sino lógicas. Y si digo lógica debería ser como pautas de relacionamiento Sí. o pautas de conducta Sí. que parecen una afuera, pero a veces pueden ser más, formar más la interioridad que mismo las relaciones familiares. Sí, estoy... ¿Cuál es tu nombre? Leo. Diego, perdón, disculpa, no te escuché. Sí, es como un plano más amplio, pero que genera efectos en la construcción de esas representaciones, que eso está como mediatizando en cómo vemos a los demás. Es como si fuera algo que está entre nosotros y los demás, algo que está entre medio, que son esas como construcciones, y que después nos inciden en cómo vemos a los otros, cómo nos relacionamos. Y eso sucede, pero hay que tomarlo como un insumo para reflexionar, para trabajar, digo, como educadores, en el que estemos, ¿no? No sé, en una entrevista una docente decía, no, porque por ejemplo ahora que está, no sé si viste el reclamo de jabón de asepsia. No sé si... Pues, eso es un discurso en una entrevista, ¿no? Que dice, con asepsia, ¿no? Entonces, una situación que, por ejemplo, un chico va y le dice a una muchacha si quiere salir, entonces, bueno, como tiene granitos, entonces le dice, no, contigo no salgo, porque no se había puesto el jabón, yo qué sé, no sé. Y entonces, después con asepsia, entonces no, entonces se lavó la cara con ese jabón, se le fueron los granos, entonces ya el éxito, como que sí, sí, ya, voy contigo, vamos a donde vos quieras, no sé qué. A ver, no sé si lo vieron, busquen, ¿no? Jabón asepsia. Eso lo dice en una entrevista, ¿no? Alguien. Bueno, eso sería como algo de esto, ¿no? Como hay ciertas cuestiones que a veces se pueden asociar con, obviamente, con productos, ¿no? No se limita solo a eso, ¿no? Pero que sí, después se están afectando en cómo después entendemos la realidad. Hay una idea de, bueno, la construcción de la realidad. La realidad es una construcción, eso epistemológicamente, como estamos viendo, desde esta perspectiva, la realidad es una construcción. Entonces, eso después va a incidir en cómo vamos a nosotros mismos, o sea, como el autoconcepto, cómo vamos a entender a los demás y todo eso. Pero sí, es un tema que está bueno darle vueltas. A mí hay cosas como que de cómo se encaran el tema, a veces como que me han generado como bastante ruido. Yo que sé, por ejemplo, un artículo X dice, bueno, en la investigación se encontraron a 10 víctimas y 5 agresores en este lugar, ¿no? Por ejemplo, a mí ese tipo de, bueno, está diciendo un artículo y demás, pero a mí me genera mucho ruido, en verdad. Son personas, atribuirles una etiqueta, de una categoría, de una posición, un conflicto que después... Por decirles, ¿no? Como para cerrar esto, y no para obviamente seguir con lo de hoy, sino porque tenemos otras cosas. Está bueno poder criticar las cosas que se están haciendo, los problemas, lo que se produce a nivel académico. Y bueno, esta es una manera de criticar eso, con una perspectiva diferente a otras que encaran el problema. Entonces, la invitación que les dejo es, bueno, a poder ser críticos con lo que nosotros accedemos al conocimiento, y quizá pueden encontrar en este enfoque que, y ahora sí ya metiéndonos en lo de hoy, este enfoque, la epistemología que lo sostiene tiene que ver con el paradigma de la complejidad, ¿sí? Es un enfoque como asociado. Hay autores que dicen, bueno, el pensamiento sistémico o complejo. Entonces ahí ya, con esa expresión sistémico o complejo, bueno, es como de alguna forma del mismo orden porque comparten como definiciones epistemológicas a nivel de cómo entender la realidad.
Bien, entonces avanzo. Bueno, acá está mi nombre, este es el nombre de una profe que nosotros estamos trabajando juntos y bueno, tratando de avanzar en estas cosas. Esto es un poco la idea de lo que voy a ver con ustedes. Este último punto no sé si va a alcanzar el tiempo, porque en verdad serían como 2 clases. Nosotros esto lo trabajamos en 2 clases y darle todo como muy junto, no sé si va a estar bueno. Prefiero trabajar en sí los 2 primeros puntos y hacer un ejercicio, ¿sí? Como de aplicación. Si no, tendrían que leer más a su vez, entonces prefiero trabajar como estos 2 primeros niveles. Igual esto se los comento, por si les interesa, pero no profundizar por lo que le comenté. Esto es cuestiones epistemológicas, cuestiones de teoría y cuestiones de metodología, ¿sí? Que tienen que ver con este libro, que ahora les voy a comentar. Bueno, empecemos. ¿Para qué pensar la comunicación en las relaciones? ¿Por qué les parece que como psicólogos tenemos que reflexionar sobre estas cuestiones? Y porque el individuo es un ser que vive en relación permanente. Es decir, nosotros como seres humanos, una parte de nosotros es social. Es decir, en nuestra psiquis, supongamos, hay una parte que es intersubjetiva. Si nosotros no estuviéramos en relación con otros, no nos podríamos constituir como tal. O sea, el ser humano es un ser en relación, como muy bien dice la compañera. Desde, bueno, el lenguaje, los vínculos, muchas cosas nos construyen como tal esas relaciones, ¿no? Y esto tiene obviamente su dimensión o su característica también en los escenarios educativos. Bueno, hay que pensar las relaciones y la comunicación es algo importante para entender las relaciones. ¿Sí? Nosotros si queremos decir, bueno, queremos pensar las relaciones, entender las relaciones, bueno, una cuestión importante es la comunicación. Esto de epistemología yo no me voy a detener mucho, son solo 2 diapos que voy a contar algunas ideas. Ustedes ya estuvieron viendo algo de eso y entonces nos vamos a reiterar. Sobre epistemología, ideas acá que quería recalcar o retomar. La epistemología es un escalón anterior a la teoría. ¿Sí? Es decir, antes que la teoría de lo que queramos, está una dimensión epistemológica. Ahí, por ejemplo, el autor que aparece abajo significa estar parado encima. Es como dónde estamos parados o desde nuestro posicionamiento en un sentido más amplio, porque epistemología es teoría de conocimiento. Es como un nivel supernivel, ¿no? Si esto es ese conocimiento, esto es de epistemología. Es como ver cómo se produce conocimiento, el método, la validez, cómo se accede, ¿no? A conocer, es todo eso. Es un escalón anterior, ¿sí? Lo dicen esos autores. Bueno, acá una idea, o sea, el tema de la sistémica es lo central, es entender las relaciones, porque la realidad es como está de una forma interconectada. Entonces nosotros si queremos entender algo, necesariamente tenemos que pensar las relaciones. O sea, así como yo decía, queremos entender el niño que se porta mal, o sea, no nos podemos quedar solo con él, sino en ver otras cosas más que hacen a sus relaciones. Entonces, la sistémica es como ese arte de poder ver, averiguar y reconocer todas esas conexiones. ¿Sí? Eso lo dice este autor. Acá una síntesis que yo les hago de cuestiones de epistemología del enfoque sistémico. Se caracteriza por una cosmovisión, que en ese sentido sería también como un paradigma, una visión como amplia, que se caracteriza por entender la realidad de una forma integrada, interactiva y dinámica. Lo integrado y es como esto de tener mucho cuidado con reportar un objeto de estudio, bueno, entenderlo desde el suelo de zapatos, tratar de entender de una forma más integrada lo que queramos entender. Interactivo, que eso es algo que eso es también... ¿Ustedes la idea de recursividad la han como trabajado? Algo cuando es recursivo.
es como que afecta, pero también es afectado. ¿Sí? Es como si hiciéramos lo representáramos, que tiene eso que ver con lo interactivo, ¿no? A y B, supongamos que A es un niño y B es la maestra, o sea, A afecta en B, pero B también afecta en A. Esto tiene que ver con la recursividad. Supongo que el niño se porta mal, ¿no? La maestra se fastidia con eso, pero a su vez la maestra le presta atención al niño, entonces el niño también genera eso como para llamar su atención. ¿Me explico? Aunque sea de una forma que sea como de fastidio, pero la recibe. ¿Me explico? Eso como afecta y es afectado también, ambos. Eso es la idea también de lo interactivo. Lo dinámico que se está en transformación. Ahí, bueno, pensar no las cosas como estáticas, sino como en transformación según también cuestiones culturales, sociales, del propio objeto de estudio, ¿no? El interno. Donde el investigador afecta y es afectado, otra vez está la idea de la recursividad por su objeto de estudio. Pero que en un momento yo les dije que yo también, como parte de la investigación, me pienso a mí como instrumento, ¿no? Es decir, bueno, pasó tal cosa, me quedé pensándolo y gané con algo personal, ¿no? Eso también lo tomo como un insumo. Entonces, por ejemplo, en un momento eso que los estudiantes decían, entonces yo me quedé pensando, y me quedé pensando también desde mi lugar cuando yo trabajaba como docente, y tratar de como que tomar eso como algo para discutir en lo que estoy haciendo, ¿no? Y por ejemplo llegué a esta idea como de la percepción a partir del otro, de lo que le falta o de lo que te equivocás, y de hecho muchas veces en lugar de la docencia termina siendo así. Bueno, les señalamos a los estudiantes si llegan tarde, si se equivocaron, los llamamos si se están perdiendo el curso o cosas así, ¿no? Y en verdad eso es una forma también de ver al otro que también está en el bullying. Esto, bueno, te veo algo que de alguna forma te está faltando, que vos sos lento, que vos no sé qué. Y como a veces también ciertas formas o ciertos patrones de relación, capaz que nosotros los estamos reforzando o de alguna forma sosteniendo sin darnos cuenta, ¿no? Y no es un tema a veces de que hay cierta maldad en ese sentido, sino que son como a veces prácticas culturales que se repiten y que de alguna manera afectan en eso. Sí. Por eso no solo comprender el objeto de estudio de los observados, sino lo que nos observa, lo que hay que preguntar con la cuestión de la transparencia, por ejemplo el caso de los mandatos, están incidiendo los objetos, pero que no se visitan de manera visible. Claro, sí, totalmente. Por eso la idea de una distancia variable y una precisión aproximada es que hay cosas que se me van a pasar, hay cosas que no las voy a poder ver, ¿no? Hay cosas que... Por eso también está la idea de... En sistémica es la cibernética de segundo orden, que vendría a ser como alguien que supervisa o alguien que está en un plano diferente. Entonces, alguien que está viendo tu interacción, por ejemplo, en una sesión de terapia familiar se utiliza mucho, le pongo como un ejemplo ilustrativo, ¿no? En la cámara Gesell. O sea, está el terapeuta con la familia y hay un nivel de interacción ahí. Pero después hay un supervisor y un equipo que está detrás y ve la interacción del terapeuta con la familia. Entonces hay un nivel diferente donde ve otras cosas que el terapeuta. La otra vez justo yo les comentaba que participó un equipo en el Pediría Rosell. Entonces fue de una situación, esto pasó un poquito el jueves, esta semana. Y entonces la terapeuta salió, o sea, no es que por descalificar a la terapeuta, no, es bárbara, es muy buena, o sea, su trabajo, ¿no? Pero dijo, no, pero en este caso como que está todo bien. Y entonces la quedamos mirando, no, pero ¿cómo que está todo bien en verdad? Y mirá, está esta situación, está esto. Hay ciertos elementos para trabajar. Ella como que en el sentido de todo bien, no tratando de decir, no le digamos nada negativo, vamos a hacer sobre lo positivo. Como que no vio elementos como para trabajar, ¿no? Como que no habría que hacer nada, como que dijo una cosa así. No, en esta familia no habría que, como que está todo resuelto, ¿no? Habían aparecido un montón de cosas que como que no las había registrado. Y como que ahí las personas
bueno, esto, y ahí como que en esto de la percepción y de esto de, bueno, que hay cosas que en verdad se me escapan y que están atravesadas por cosas de mi historia y yo qué sé, que está, bueno, este dispositivo que ayuda a como que ampliar, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora me moví un poquito, pero tiene que ver con esto, con la precisión es aproximada y la distancia, esto de lo variable, es esto de poder mirar diferentes planos o dominios de relación. Entonces, si yo, por ejemplo, en el tema del bullying trabajé con los estudiantes, bueno, ese es un plano, ¿está? Pero otro plano podría ser cómo es la relación de docente con estudiante. Y ahí es como que otro foco diferente. Entonces, eso lo de distancia variable, también asociado como al enfoque y que también al sujeto, ¿no? Hola. Bueno, ¿se va entendiendo esto? No los quiero aburrir con mucha teoría, pero son algunas ideas y después vamos a hacer algún ejercicio. Esto me gustó cuando lo vi y bueno, lo quiero compartir con ustedes. Que lo podemos conectar con esto del enfoque. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Acá el tema de vuelta de la percepción. Nosotros aprender a mirar de otra manera algo, ¿no? Es un aprendizaje, es también un descubrimiento. Es también como una habilidad que como psicólogos podemos desarrollar, mirar como de otra manera algo y invitar o contribuir a que otros puedan ver otras formas de ver. ¿Me explico? Que puedan también reconstruir su percepción, porque en algunos casos los objetivos de los terapéuticos tienen que ver con eso. Supongamos un sujeto dice, bueno, no sé, yo no soy bueno para nada, no sé, nadie me quiere. Bueno, eso es como una percepción de sí mismo en relación con otros. De alguna forma, reconstruir esa percepción y ver que tiene otras posibilidades y que hay otra forma de entender las cosas, podría ser una forma esperanzadora como para que él alivie ese sufrimiento. Porque si esa es mi representación de mí mismo, o después de entender todas las cosas así, entonces también esto vendría a ser como una invitación a nivel de terapia, ¿no? Aprender a ver con otros ojos. Bien, acá estos son algunos libros que presentan experiencias del enfoque sistémico en contextos educativos, de trabajos de intervención o de investigación. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, este de acá, este libro, es de cuestiones como más de intervención, de práctica. O sea, cosas concretas. A ver, ¿cómo trabajamos con familia? No sé, podemos, yo qué sé, invitar a los familiares y poner imágenes y trabajar con imágenes. No sé, entonces dice cosas así, concretas. Después, El mago sin magia. Estos libros, algunos de ellos circulan en la web. Ustedes los buscan. A veces hay en portales o lugares que la gente los sube. El mago sin magia está en varios lados. Ustedes ponen El mago sin magia, salta en diferentes lados. El mago sin magia es una reflexión del trabajo del psicólogo en contextos educativos de un enfoque sistémico. Es en Italia de la década del 80, fines del 80, pero está interesante porque es una autora potente, se llama Mara Selvini. Y a mí, ha sido una de las autoras que me ha resultado interesante. Y bueno, Mara Selvini. También sí, esta autora ha trabajado con otros temas, no solo con la parte educativa, ha trabajado con el tema de pacientes psicóticos, ha trabajado con bulimia y anorexia, con cuestiones de las organizaciones, ha trabajado en diferentes temas. Me imagino que ustedes capaz que tienen otros intereses más allá de la educación, obviamente. La parte clínica ella la encara y tiene libros que están buenos.
Pero, por ejemplo, un libro se llama de ella Los juegos psicóticos de la familia. O sea, ya ustedes ven la idea de que no es el psicótico, no es el paciente esquizofrénico, es los juegos psicóticos de la familia. Entonces son situaciones como pautas de relacionamiento patológico, que el sujeto queda enredado en todo eso, pero que no es solo él, o sea, es toda la dinámica y el funcionamiento, ¿no? Entonces, eso es una mirada sistémica. Bueno, desde el enfoque sistémico se dice el paciente identificado. El paciente identificado es, bueno, el problema no termina, no es que es él. Es el paciente identificado, es el que llega a la consulta, es el que llega por una derivación, el paciente identificado de la familia. Entonces ahí, bueno, hay que dar vueltas a los temas y este enfoque ayuda a reducir la culpa. Porque en la medida que algo no se explica solo por una parte y tiene que ver con las relaciones, ahí ya la idea de que yo soy el problema se empieza a diluir, porque en verdad hay toda una serie de relaciones asociadas a cómo yo soy o cómo me comporto y los demás y cómo se va dando todo. Entonces, esta autora Mara Sabini Parassoli, esta es de un autor que trabaja con ella. Esto lo pueden encontrar también en la web, es sobre bullying, está de enfoque sistémico, yo tomo esa autora. Después del tema de problemas de conducta, son de intervención sobre diferentes temas de la educación, esta relación familia-escuela, y este es el que vamos a ver hoy, que yo ya se lo mandé a Leo por mail, y Leo se los pasa, que es este libro, que lo paso para que circule. Es la síntesis de la tesis de doctorado de una autora, que es esta Silvia Baeza, y que ella encara, o sea, el tema de lo que pasa en la educación desde este enfoque. Entonces, esto lo del clima socio-relacional del aula es porque se desarrolla un instrumento para observar y analizar las relaciones en el aula. Es decir, porque nosotros, bueno, observamos, sí, pero observamos es algo muy grande, observar, sí, pero ella dice, bueno, estos ítems, estas dimensiones, estas cuestiones, todo lo que sería como en específico. Bueno, vamos a ver, yo qué sé, el tema de la jerarquía, que tiene que ver con esto y esto, entonces lo vemos así. Pero después vamos a leer dos o tres frasecitas que ustedes ya se van haciendo la idea de, bueno, si yo quiero pensar las relaciones, pero no puedo solo pensar como algo muy difuso, no, tengo que ver cosas concretas, ¿no? Y entonces ella desarrolla un instrumento que es SOC, por ahí dice, que es esta escala de observación de las clases. Bien, que ese instrumento lo puede utilizar un psicólogo. Bueno, hay problemas de comportamiento, bueno, va a un aula y utiliza ese instrumento y ve sobre el funcionamiento, qué es lo que sucede, supongamos, ¿no? Estos son los libros que yo les mostré las fotos, pero que está toda la información si ustedes quisieran buscarlo. Yo esto se lo paso esta presentación a Leo. ¿A ustedes les interesa? Se lo mando. Está, le mando todo. Esta es la autora que vamos a hablar de algunas ideas, Silvia Baeza. Y bueno, ustedes tienen 2 capítulos sugeridos para leer. Si a ustedes les interesan estos temas, ella trabaja en esos temas. El tema de la interacción entre pares, el tema del aula, la relación con la escuela, las responsabilidades educativas. En esta página, Proyecto CEPA, que es un emprendimiento además de lo que trabaja en la universidad, ahí tienen recursos y podrían hacer cursos a distancia o a veces hay jornadas, o hasta si un día quisieran, no sé, intercambiar con ella, mandarle un mail, cosas así, ¿no? Allí como que tienen información con ella de lo que trabaja. Bien. Pasemos a algunas cuestiones de teoría. ¿Sí? Acá decía aportes de los modelos. Este es el libro que está circulando. Esto, lo de la mirada ecosistémica, tiene que ver con varios autores que dicen, bueno, invitar a pensar así y los problemas.
Entonces de esa manera se amplía el campo de observación, no se limitan los sujetos, cosas que ya dijimos, ¿no? Se incluyen las interacciones, se estudian diferentes planos del problema, se estudian relaciones entre esos planos. Y esto es lo que les quería mostrar, de que hoy se los comenté. Esto es una cita del informe del estado de la educación del INED. Es una cosa que se presentó hace poco, que hay gente que está tratando de, bueno, ver qué pasa en la educación y que uno, de alguna manera, cómo eso puede ayudar a mejorar y a tomar decisiones de los diferentes actores, ¿no? Entonces, tiene que ver con el 2015-2016, pero ustedes ven, esto es un diagrama asociado con un enfoque sistémico, en este caso ecosistémico, por todos estos niveles, donde se problematiza el tema de los procesos de enseñanza y aprendizaje como objeto de estudio. Entonces, hay un nivel que es el individual. Acá no hay este tipo de etiquetas, pero acá podría decir, bueno, el tema de los procesos cognitivos, yo qué sé, dimensiones que hacen a la memoria, a la atención, no sé, cuestiones que estudien cuestiones más como intrapsíquicas, o sea, del sujeto. Cuestiones en la familia, y acá podríamos ver dimensiones de estudio para la familia. Por ejemplo, en el aula, acá dice interacción con los pares. ¿Cómo incide la interacción con los pares en la enseñanza y aprendizaje? El clima del aula, la formación de los docentes, los materiales y los recursos de tecnología, ¿no? Entonces, si yo voy al centro educativo, puedo ver también otras dimensiones para el estudiar. Y como hoy decía la compañera por allá, sí, obviamente que esto para una cuestión de investigación y está como que tiene un alcance, y en términos de intervención y a veces con los recursos que se cuentan, obviamente no se puede quizá considerar tantas cosas, pero esta representación igual en algunos aspectos se puede considerar, ¿no? de cómo funciona ese centro educativo, cómo eso también afecta en cosas del niño, cosas del aula y las estrategias que usan los docentes, cómo también afecta. Esos son como niveles donde quiero entender algo. Y entonces, ¿cómo puedo identificar aspectos? Esto, por ejemplo, en lo que yo hice, aparecía, bueno, no, una cosa que decían los docentes, que eso yo lo pondría en sistema educativo, vinculado con el bullying, ¿no? Decían, no, pero yo como no puedo, o sea, trabajar tema bullying porque yo tengo en el programa determinados temas, entonces yo no me puedo salir del programa. Entonces, ¿cómo voy a tocar temas que no están en el programa? Yo después me evalúa la inspección y tengo que cumplir con las cosas, ¿no? Entonces, ahí ya vemos como hay algo de lo que es del sistema educativo que de alguna manera se asocia a las representaciones que tienen los sujetos sobre una incidencia que desde su práctica de aula no se pueden mover desde los temas que están previstos. Claro. Eso lo dice un docente, capaz que otro no piensa igual, capaz que otro dice, no, sí, yo puedo encargarlo igual de otra manera. Está. Pero son elementos que yo puedo como relacionar. Bien, ahora vayamos a algunas ideas de el tema de... Acá dice análisis sistémico del aula, a partir de 4 conceptualizaciones. Una cosa que recién hablábamos es que según, desde una perspectiva sistémica, según cómo yo ponga el foco, es lo que voy a definir como sistema. Supongamos, si en este caso mi foco es el aula, el aula es un sistema, porque es un conjunto de partes que están en interrelación, que tienen determinada estructura, dinámica. El aula es un sistema. Pero si yo cambio el foco y digo, el sistema es el centro educativo, por ejemplo, las aulas son subsistemas. ¿Se entiende que es como un zoom? ¿No? Es decir, yo hago un zoom y bueno, puedo definir como sistema el aula. Pero si yo lo muevo y digo, el zoom es el centro educativo, y ya lo otro pasa a ser como un subsistema, como un nivel más interno de funcionamiento. ¿Se entiende esa idea?
Entonces la autora ella dice, bueno, vamos a hacer zoom en el sistema aula y vamos a ver estas dimensiones de estudio, pero esto también lo podemos cambiar el zoom y ver en un liceo o en una escuela estas mismas dimensiones, o sea, la estructura, la comunicación, ciclo evolutivo, todo contexto y su sistema de creencias. Son como dimensiones para estudiar. Bien, acá vamos a hablar algunas cositas. ¿Se puede cerrar la puerta un poquito? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Tienen alguna duda de lo que... Cierro del todo, capaz que un poquito para que circule? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Bien, vamos a empezar con estas 4 dimensiones. La dimensión comunicación. ¿Se acuerdan que dijimos que la comunicación es algo importante para entender las relaciones? Entonces yo, entendiendo la comunicación, voy a poder entender las relaciones. Si intervengo en la comunicación, va a generar efecto en las relaciones. ¿Está? Bien, entonces, me gustaría capaz que acompañar, porque ahí está como la idea muy grande y yo no sé si, para tirar, no sé si hay un papelito o algo, un borrador. ¿Hay un borrador por acá? No. ¿Alguna hojita que no sirva? Acá. Ah, ahí está acá, no saque. No, sí, bueno, no vamos a estar. No, acá había Se ve como borrado. Bueno, vamos a hablar de la comunicación. ¿Sí? Comunicación. Esta es una dimensión para analizar, de estudio. La autora, donde dice modos de comunicación, ¿vieron ahí donde dice modos de comunicación? Ella se basa, ustedes lo van a tener citado en el libro, en un autor principal, pero que también es un grupo de autores, en verdad, es un equipo, que se llama, el apellido es Václavic. ¿Han escuchado a este autor? Sí. Está. ¿Por Leo? Sí. Ahí está, bueno. Los axiomas de la comunicación entonces no lo tienen en la vuelta, ¿no? Sí. Está, bueno, entonces vamos a ver, a recuperarlos. ¿Qué es lo que dicen estos autores? El principal axioma es que es imposible no comunicarse. Ahí está, bueno. Uno es todo comunica, o como dice el compañero, la otra forma sería es imposible no comunicarse. No comunicarse, es lo mismo. ¿Qué más dicen estos autores? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Los repasamos entonces? Bueno, por las dos. Bueno, estos autores lo que hacen es trabajar lo que es la pragmática de la comunicación. Es como una parte de la comunicación. Hay como diferentes dimensiones de su estudio de la comunicación. Una es la pragmática de la comunicación. Entonces ellos ven una serie de propiedades que se cumplen en la comunicación. Otro de los axiomas es que hay un nivel de contenido en la comunicación y un nivel de relación, ¿no? Hay un nivel de contenido y un nivel de relación. En todos los mensajes esto va a estar. Hay una información que tiene que ver con lo que se dice y otro con cómo se dice, pero que cuando nosotros, nos comunicamos, eso siempre va a estar. Entonces el otro sujeto va como va a entender qué definición yo le estoy dando a él de sí. Entonces, si yo te hablo mal, entonces vos vas a entender que en términos de relación, si te hablo en un mal tono, me estás definiendo como si valiera menos, o va a generarse como una construcción sobre eso, ¿no? Hay como una capa de lo del mensaje que tiene que ver con la relación que están en los mensajes. Esto a su vez se conecta mucho con
una forma que es lo digital y otra forma que es lo analógico. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo digital y lo analógico? ¿No lo recuerdan? Es algo que se está construyendo es de una manera y después que tenés el todo es como la fotocopia, se dice. A ver, ¿alguna otra idea? Me parece. Lo digital vendría a ser el contenido. ¿Qué? ¿Qué del mensaje? Sí, es un contenido, sobre todo son las palabras, las letras, o sea, los signos. Es como una cuestión como lo digital, en ese sentido, es como, bueno, asociado como a ciertos códigos. Y después está lo analógico, que es todo lo que no es verbal. ¿Se entiende? O sea, lo digital tiene que ver con las palabras, todo eso. Palabras, signos, todas esas cuestiones. Y lo analógico tiene que ver con lo no verbal. Esto dirán, pero bueno, ¿y el psicólogo qué tiene que ver con esto? Capaz que se pueden estar preguntando, ¿no? Bueno, los psicólogos tienen que estar entrenados en poder observar y analizar estos niveles que hablan, ¿no? De la comunicación que hablan de la forma que se relaciona. Entonces, por ejemplo, ¿se está viendo lo que escribo ahí? ¿No? ¿De chat? ¿No? ¿Vos querías decir algo? Ah, sí, cómo no. Acá, en la comunicación hay un nivel de contenido y un nivel de relación. El nivel de contenido se expresa fundamentalmente de una forma digital, que son las palabras, ciertos signos, ¿no? Y el nivel de relación se expresa fundamentalmente de una forma analógica, que es no verbal. ¿Y qué es esto no verbal? Acá dice analógico, no verbal. ¿Hasta ahí era lo que vos querías? Muy bien. Entonces, esto a su vez, hay tres componentes. En lo no verbal es lo paraverbal, que es todo lo que acompaña las palabras, que es, por ejemplo, el tono, es los silencios, el ritmo, todo eso que acompaña lo verbal. Entonces yo te hablo en determinado tono y vos ya, no solo lo que te estoy diciendo, sino cómo te lo estoy diciendo, entonces ya, o la otra persona dice, bueno, estás enojado, estás, no sé, en un tono, ¿verdad?, cálido, en un sentido de, bueno, de sostener una relación, ¿no? Entonces, lo paraverbal es todo lo que acompaña lo verbal. Después hay otro que es la kinesis. Que es todo lo que tiene que ver con el movimiento. Que es lo que tú muy bien decías. Es, por ejemplo, los gestos. Ah, me miró de una manera, me miró de pesado, ¿no? O sea, como el gesto, en un tipo de mirada, adquiere un valor todo comunica, que en ese caso es, por ejemplo, una provocación, ¿no? Me miró de pesado, dice, pelear, ¿no? Me está mirando de pesado, ¿no? En el sentido de provocación de pelea, ¿no? Eso es kinesis. Y después, o sea, pero acá es, estos muchachos es gestos faciales, ¿no? De movimientos del cuerpo también, movimientos, puede ser del torso, de los brazos, todo eso, ¿no? Entonces, las posturas, por ejemplo, alguien que no se agarra, se pone así, ¿no? Entonces, bueno, ya es cierta cuestión de comunicación, o alguien, bueno, que está como así, son diferentes como posturas que tienen que ver con comunicar algo, ¿no? En esa situación de interacción. Los movimientos, dijimos posturas, los gestos faciales, gestos en general, posturas, ¿no? Entonces, y después hay otro que es la proxémica.
proxémica. La proxémica es el estudio de las distancias. Es decir, hay una parte de la semiótica que estudia cómo la distancia se traduce en un significado. Entonces, si yo me acerco, de alguna forma eso en una situación de interacción es algo de comunicar. Bueno, entonces no, vos estás ahí, entonces yo no sé, yo me pongo acá. No sé, supongamos una situación de aula. Entonces, hay una distancia que también está marcando algo, supongamos yo me pongo así, ¿no? Entonces, en la situación yo me pongo así. Este posicionamiento está, a ustedes como que de alguna forma le está comunicando algo de esta situación. Pero si yo, por ejemplo, me acerco, es una forma como también en la representación de tratar de estar como más cerca y de entender ejemplos, ¿no? Pero ustedes, si les interesa eso, busquen proxémica y es como estudiar las distancias. Inclusive hasta hay autores que plantean tanta distancia tiene que ver con una relación social, tanta distancia es una relación privada, tanta distancia es una relación, ya que cuando vemos a un sujeto que está en esa distancia ya, ¿verdad? ¿No? Invade el espacio Me está personal. invadiendo mi espacio, ¿no? Esas ideas, ¿no? Entonces, ustedes los podrían pensar en cualquier escenario de interacción, no solo en los temas de aula, ¿no? Pero... El tema de aula, el docente sentados, el sitio de poder, ¿no? Claro, sí, todo tiene como una parte de la comunicación, ¿no? Entonces, esto es lo no analógico, digo, lo no verbal, que es lo analógico, tiene con estas tres dimensiones que a su vez inciden mucho en la definición de la relación. Entonces, por ejemplo, ¿a ustedes no les pasó alguna vez, me dolió cómo me hablaste? No lo que me dijiste, ¿no? Porque me podés hablar de otra manera, ¿no? ¿Eso les ha sucedido? Creo que sí, siempre tuvo algún momento, ¿no? Claro, el cómo sí tiene que ver con esto, con lo relacional, ¿no? Por eso es lo que llega. Y hay algo que yo les quiero preguntar. ¿Los bebés se comunican? Sí. Se comunican. ¿Y cómo se comunican? De llanto. Con gestos, minutos. Con gestos, Llanto. con llanto, allá. Con el balbuceo. Balbuceo. Claro, es decir, esta dimensión, esta forma de comunicarse es más primaria en los sujetos. En el desarrollo evolutivo, ya el niño nace y ya muy pronto ya empieza a comunicarse de una forma, obviamente, no verbal. Porque eso, o sea, las palabras y la sintaxis y toda esa estructura empiezan, a encaminarse con el desarrollo evolutivo, cognitivo y todo, ¿no? Entonces, pero el sujeto, acá me falta una R, de una forma muy primaria, tiene una forma de comunicarse desde lo analógico. Eso, nosotros no lo perdemos, no desaparece. No es que porque empezamos a hablar y el lenguaje digital y todo eso, lo otro desaparece. Siempre está. Entonces, eso es muy importante también trabajar con esos niveles de la comunicación. Y también saber leerlo, que eso está dando información. Amorín trabaja mucho la parte del bebé con el desarrollo cognitivo del bebé. Sí, esto es como re importante, porque a veces suceden situaciones, pero si nosotros hacemos una lectura en términos de la comunicación, ya estamos viendo cosas que están sucediendo y cómo también podríamos capaz que o formularnos una hipótesis de algo de lo que está sucediendo o cómo encaminar, no sé, una intervención. Les cuento un ejemplo, ¿no? Yo trabajo, como les comentaba, participo en ese equipo de terapia familiar. Entonces, por ejemplo, las sillas se ponen, las sillas se ponen cuando viene la familia, se preparan, ¿no? Las sillas se ponen más o menos así. Supongamos hay un terapeuta que está sentado acá, está acá o está sentado ahí, y acá está el espejo de la cámara. Entonces,
Supongamos, la otra vez entró una familia que eran 3 integrantes, o sea, el padre, la madre y la hija, ¿no? Entonces las sillas estaban así. El terapeuta está ahí, imagínense dónde está esa mochila ahí, o es ella es la terapeuta. Y acá está, y todos ustedes son el equipo de la cámara Gesell, ¿no? Entonces acá viene la familia, supongamos entrando así, está la puerta del consultorio, viene así y entonces viene supongamos en ese caso, ¿cómo fue? Entró primero el padre, con la madre y último la hija, en ese orden. Y el padre como que se fue a sentar, como que quedó pensando, como que iba a hacer, no sé, estaba como... Y se sentó. Acá se sentó la hija, acá se sentó la madre y después él se termina sentando acá. Pero ni bien como que se están sentando, ella como que se corre así y ella se corre así y él se pone así y después se corre así. No, pero mientras que se van sentando, o sea, no es que ellos están programando cómo se van a sentar, entonces se sientan así, la hija con la mamá acá, el padre allá. Bueno, eso es comunicación, esto es la proxémica, los espacios, bueno, alguien mueve, entonces eso ya es algo, un dato de que nos habla de cómo está funcionando eso, no dijeron nada todavía, ¿no? Sí. No, que acá en Salto no tenemos la cámara Gesell, pero estamos haciendo una práctica de psicología con un abordaje familiar en uno de los cursos, que como te digo, no tenemos las herramientas de la cámara Gesell, pero usamos el dispositivo como pared. Está la familia con los 2 terapeutas, que uno de ellos es Leonardo, y nosotros estamos alrededor. O sea, la familia nos está viendo. No, y lo importante que es esto de lo no verbal, porque hay situaciones donde los terapeutas no se dan cuenta de determinadas reacciones no verbales de los pacientes, que sí nos damos cuenta de lo que estamos fuera del tratamiento, ¿no? Bueno, muy quizás bien. Por una estructura de demora, quizás por Claro. desde el ángulo que lo estamos viendo. Sí. Y está bueno esto también, el post, el comentario posterior. Claro. En tanto hay algunos compañeros que están por detrás de la familia y otros que están por delante. Entonces determinados gestos que hacen algunos de ellos, que los que están por detrás no los ven. Bueno, muy bien. Todo eso tiene que ver con todas estas cosas. Y bueno, voy a decirlo, la cámara Gesell en sí es 2 salas y en el medio hay un vidrio espejado. Que es decir, de un lado no se ve y del otro lado se ve un espejo. De un lado se ve y del otro lado se ve un espejo. Es un vidrio, ¿verdad? El dispositivo no es algo como que muy complejo, es eso. Digo, se podría hacer, digo... no es como una inversión muy grande, porque es decir, buscar que sean 2 salas, que tengan obviamente puerta, y que en un lado, en el medio, se deja un vidrio de esos espejados, y de un lado no se ve, y después solo hay un micrófono prendido y que conectado con un parlante. Todo eso es la cámara que es el de ahí en el Pereira Rosell. Ahí no hay otras cosas. No hay como... Pero es una cosa que está buena, con un dispositivo que también como que se podrían proponer como proyecto, decir, bueno, queremos hacer una cámara Gesell, vamos a buscar recursos, vamos a, no sé, presentar un proyecto, porque a veces hay, te lo digo un poco en el sentido que son cosas que no son tan complejas y que está bueno, son dispositivos, pero igual este dispositivo no hay problema, o sea, que estén, o sea... Si igual ellos ya, o sea, es una cuestión que es un consentimiento, que ellos saben, que ellos, o sea, participan, cuál es la función, para qué están, por qué están, todo eso, más allá de la cámara, no la cámara, eso está todo explicitado y acordado, es decir, quien participa de eso ya sabe que va a ser así, no es en verdad algo que se haga sin su consentimiento, ¿no? Entonces, esto que quería mostrar de cómo, a veces sin decir nada, y bueno, y esto a su vez estaba hablando, y después empiezan a hablar, no, porque nosotros no sabemos si vamos a continuar juntos, la pareja, ¿no? Sí. Ya anteriormente ya nos habían anticipado de eso un poco, ¿no? Capaz que esto no sucede y, ¿verdad? Hay otro, y está el problema igual, pero me explico, leer a veces estas cosas nos ayudan a bueno, entender las relaciones y la comunicación. Estos, acá, son 3 de las propiedades, esta es una y esta es otra, ¿no? Esto es lo de lo digital y analógico, que se conecta con esto, otra es otra, y acá está, la cuarta y quinto es
una es las relaciones son simétricas o complementarias, que esto es en los mensajes, esto es la idea de esto de lo... En los mensajes hay una estructura relacional implícita. Salud. Gracias. Yo tengo... Ay, no sé si podría mostrarle algo, estaba bueno de eso. Voy en un segundito a buscar una cosa que ilustra muy bueno eso. Que es otro autor, pero que esto mismo lo pongo acá. Para así a ustedes les queda otra idea que puede estar buena. Tiene que ver con el tema del poder. El compañero que por ejemplo hablaba del tema del poder, todo eso. Esto de lo simétrico y lo complementario tiene que ver con el tema del poder. Pero se les quiero mostrar un ejemplo concreto que se ve bien eso. ¿Tienen alguna duda hasta ahora lo que hablamos? ¿Va quedando claro estas ideas? ¿Les va aportando como para esto de la comunicación? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Esto está todo respaldado en el capítulo 3 y 4 de la libro. La autora habla de estas cosas, pero yo las estoy complementando un poquito. Ella capaz que en algunas cosas las habla como un poco medio rápido y yo en verdad les estoy dando un poquito más detallado porque me parece que está bueno eso, les va a ayudar a entender. Acá, en este, a ver, de curso, acá. Miren esto. Esto es lo que le quería mostrar de lo de la comunicación. Muy bien. ¿Nosotros hasta qué hora estamos? ¿Hasta las 4? ¿Hasta las 5? Las 5. Oficialmente hasta las Hay 5. diferentes ideas. Bueno, a ver, Leo me dijo como que hasta las 5 máximo. Claro. Claro, como no sé, máximo. ¿Qué les parece hasta, no sé, 5 menos cuarto? Hacemos un cortecito, hasta todo, todo largo, no nos agotamos. No, pero hacemos un cortecito 10-15 minutos y hasta 5 menos cuarto. Entonces ahí entre una cosa y otra. Ya. Bueno. No, les quiero mostrar esto de lo de la estructura relacional implícita. Pero no lo dejé acá. Ahora sí, ya lo tengo. Bueno, esto que les decía, ya lo encontré, a ver si sigue cargando. Ahí está. Ahora les voy a explicar esto que es. Existen estructuras relacionales implícitas. Las que son simétricas
son como en un término de igual poder. Por ejemplo, son entre hermanos, entre estudiantes, ¿no? Son como a nivel de esa estructura, con un nivel simétrico. Obviamente que hay ciertas particularidades, pero tienen un nivel como en esa estructura de simetría, como que tiende a un igual poder en esa relación, y eso va a afectar también en la comunicación. Y después hay una estructura que es diferente, que es complementaria, que es de diferente poder, que en ese caso yo sé, padre con hijo, docente estudiante, ¿sí? Que el poder es diferente, o sea, en esa situación. Entonces, eso es un término general, pero después esto en la presentación puede ser muy variable. Es decir, puede ser, supongamos que entre los estudiantes hay uno que está como por encima, que es el que decide, que es el como que dice lo que hay que hacer, que dice cómo se maneja el tiempo, que dice cuándo se va a hacer una cosa, ¿no? Entonces ahí como hay un tema de... Claro, que hay que ver pues eso, cómo funciona y demás, pero que en términos del poder hay como tiende un poquito a moverse. O puede suceder, supongamos que en la pareja, no sé, uno de la pareja, él o ella, o no sé, el tipo de pareja que quieran ver, considerar, tiene como más poder, entonces decide, no, se va a hacer esto. Vos vas a hacer esto ahora. No sé cuánto. Tiene una cuestión como de dominio de poder, que ahí tiende a ser de simétrico. La pareja tendría que ser simétrico. Hay como un poco de asimetría, ¿no? Haces esto así, vos tenés que no sé cuánto, te pones esto, te vestís así, no sé qué. Supongamos por un ejemplo, ¿no? Pero puede suceder que a nivel de lo complementario puede pasar a ser hasta simétrico o hasta invertido. Por ejemplo, no sé, un hijo que es lo que le dice que tiene que hacer el padre en un determinado momento evolutivo, eso pasa a ser, es disfuncional, ¿no? En términos como de generales, ¿no? Pero también esto es que tenemos que pensar de forma evolutiva. Supongamos, el hijo con el padre, o sea, tiene una relación asimétrica porque el padre tiene que cuidar de ese hijo. Supongamos. Pero en otro momento evolutivo, el hijo va a tener que cuidar del padre. Entonces ahí pasa como que esto de la asimetría en verdad cambia, porque eso es evolutivo. Pero si el padre en determinado momento evolutivo, cuando el niño es chico, o sea, si no cumple esa función, entonces es disfuncional esa relación, ¿no? Se pone, no sé, a la misma altura, ¿no? Podríamos ver casos. Supongamos, en una familia que hemos trabajado, se estaban peleando entre los hijos, pero se estaban peleando mal, no era, o sea, se estaban tirando, no sé, con un pancito, no sé, una mica de pan, no, se estaban lastimando. Y entonces la señora ponía música y se ponía a bailar, no sé, como que, no sé, se están reventando y ella se pone a cantar y a bailar, o sea, cosas que no... Si me dice, yo qué sé, bueno, es una hermanita más chica, entonces, no sé, tiene miedo, entonces se va para otro lado y pone música y se pone a escuchar, o sea, de alguna manera capaz que es más razonable, pero como ella se tiene un lugar de adulto, tiene que resolver problemas de los hijos, o sea, tiene que contribuir a resolver esos problemas, no puede hacer. Bueno, entonces, eso es cuando, por ejemplo, hay problemas en ese funcionamiento. Esto que le quería mostrar, por ejemplo, a veces que de esto de la simetría y la asimetría, ¿no? Por ejemplo, acá hay un autor que estudia esto en casos, ¿no? Entonces, lo que el autor agarra dice, bueno, vamos a ver un mensaje, en este caso es un sistema que está conformado por el padre, la madre y el hijo. Y la situación es que la madre va a decirle al hijo que es una determinada hora y que hay que levantarse. Eso vendría a ser como el contenido. Bueno, son las 8. Hay que levantarse, ¿no? Esa sería como la idea, ¿no? Pero de cómo formule ese mensaje, nos va a hablar de la estructura relacional implícita. Entonces vamos a ver ejemplos. Miren, esto lo plantea, después lo grafica. Un ejemplo sería, miren, de esa idea, estamos los tres de acuerdo en que esta es la hora adecuada para levantarse, ¿no? Ahí es como que todos, con esa formulación del contenido de levantarse, bueno, sería como una cuestión simétrica. Bueno, estamos todos de acuerdo que es tal hora.
de levantarse, ¿no? Eso es como que la estructura que está implícita en ese mensaje, ¿no? Después, otro ejemplo. No soy como tu padre que te dejaría seguir durmiendo. Debes levantarte enseguida. Entonces acá ven cómo la madre en ese mensaje queda por encima del papá. Y el hijo queda como una cuestión estructural. Después, ahí me pasé uno. Tu padre y yo hemos decidido que debes levantarte a esta hora. Acá en ese mensaje se está transmitiendo una estructura implícita donde hay un acuerdo y hay una jerarquía que está en relación con el hijo, ¿no? En este mensaje, eres un holgazán como tu padre. ¿Qué sería de ustedes si no estuviese yo para tenerlos a raya? Entonces ahí ella se sitúa en una relación asimétrica en relación con el hijo, pero que los pone como en cierta como simetría, ¿no? ¿Qué sería de ustedes si yo no estuviera acá? Esto, no sé, ¿no? Ahí son mensajes que hablan de esos funcionamientos, ¿no? Otro sería, puesto que tu padre resolvió llevarte a pescar, sería hora que te levantaras. Acá, por ejemplo, ella aparece como un cero a la izquierda, como dice, no, ella queda como en verdad una comunicadora. No tiene, en verdad, no corta ni pincha, está retransmitiendo un mensaje de alguien que resolvió algo, ¿no? Entonces ahí aparece como un nivel, o sea, aparece la simetría, pero con un nivel... Secretaria. Claro, como una secretaria, ¿no? Queda... ¿no? Entonces ahí, bueno, esto ustedes dicen que son detalles, ¿no? ¿Cómo formuló una expresión? ¿No? Porque en verdad lo que estamos acá hablando son 5 formulaciones de que es una hora y hay que levantarse. Pero en esa sutileza de cómo formuló ese mensaje, nosotros encontramos información de cuestiones que están sucediendo a nivel vincular o relacional. En este caso, bueno, la autora grafica, yo qué sé. Pero esto tiene que ver con esto de lo simétrico, lo complementario y la estructura de poder. ¿Qué les pareció esta idea de este autor? Este autor es Ricci. Carlo Ricci. Posibles, la curiosidad. Bueno. Nos quedó otro, el último. Son 5 como propiedades, que es la puntuación. Puntuación de la secuencia de los hechos. Esto aparece como un axioma, puntuación de la secuencia de los hechos. ¿Qué es esto? Es que cada participante en la comunicación va a hacer un recorte de la realidad. Ese recorte le va a dar una organización y después eso va a incidir en la comunicación. Entonces, el otro participante va a hacer un recorte y le va a dar otra organización. Y entonces ahí se puede generar percepciones muy diferentes sobre algo y en relación a eso una pauta como conflictiva. El ejemplo que da este autor es una muchacha que está enojada con la pareja porque no hace cosas de tareas de la casa. ¿No? ¿Van siguiendo? Sí. La muchacha se enoja porque, vamos a poner nombre, no sé, Juancito y no sé, Macarena, por decir un nombre. Macarena está enojada con Juan porque no colabora en la casa, en las tareas y todo lo que hay que hacer. Entonces, bueno, ese enojo le dice, bueno, sos un quedado, sos no sé qué, sos un lento, no sé, dice cosas, está enojada. Si vemos la perspectiva de Juan, dice que él no hace nada porque ella está siempre enojada,
y entonces como él ella está enojada y le habla mal, él no hace nada. Se pone a mirar la televisión. Entonces ahí vemos que son recortes que hace cada uno, le da una organización diferente y después eso entra en colisión. Porque, sí, pues entonces te justificás que yo te hablo mal, entonces por eso... Sí, pero son hay una puntuación, hay una organización, o sea, eso de la comunicación no es neutro, es totalmente subjetivo, ¿no? Entonces ahí va a estar atravesado por formas que, no sé, de sujeto, etcétera, no sé. Entonces, bueno, esto está interesante que los psicólogos en la educación, como la dimensión de la comunicación y de los modos de comunicación, puedan considerarlo, porque esto sucede. Supongamos el ejemplo este que me miró de pesado, ¿no? Que dijimos, bueno, yo digo, me miró de pesado. Bueno, acá podría decir, todo comunica. La mirada es un mensaje, la conducta es un mensaje. De esto se deriva la idea que conducta, sobre esto, se deriva la idea que conducta igual mensaje, ¿no? La conducta tiene valor de mensaje, ¿sí? Sobre esto. Después, nivel de contenido, en este caso, no hay palabras, o sea, es más que nada lo analógico, que tiene que ver con la relación, con una cuestión de provocación. Pero supongamos, acá, esto después vamos a ver un poquito, es una cuestión simétrica, pero que tiende a subir. Y en la puntuación de la secuencia de los hechos, si supongamos le preguntáramos a ese muchacho que dijo, me miró de pesado, el otro podría decir, no, pero vos antes, no sé, me dijiste que yo era un zombie. No sé, me dijiste una cosa. No, sí, pero vos antes de eso, no sé, agarraste y no me dejaste jugar, no sé, al ping-pong, ¿no? Y entonces ahí en verdad hay como recortes que cada uno va haciendo y cómo eso en verdad va afectando en la comunicación y de alguna manera nosotros como psicólogos tenemos que tratar de hacer circular esas perspectivas y que uno trate de entender lo que el otro hizo y viceversa y no quedarse sesgado en ciertas puntuaciones de la secuencia de los hechos. ¿Está? Bueno, pasamos a incongruencias en la comunicación, que sería como el otro ítem, que son problemas en la comunicación. A ver, ¿qué se les ocurre como problemas en la comunicación? Estos autores hablan de patologías de la comunicación. La autora después dice como ciertas como incongruencias, pero tiene que ver con solo patología. ¿Qué se les ocurre a ver como problemas a veces que se pueden dar en la comunicación? Los malos entendidos. Malos entendidos, sí. Hay unos autores que hablan de grandes problemas en la comunicación, la ambigüedad y la redundancia. Bueno, está bueno todo lo que ustedes dicen, malos entendidos, las redundancias, ambigüedades, ruidos. Bueno, estos autores como que consideran todas estas cosas que ustedes dijeron en relación con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, alguien que está en una situación de interacción pero no quiere como involucrarse, entonces puede agarrar y decir, no sé, me voy dormido, ¿no? Entonces ahí como que no quiere involucrarse en la comunicación, entonces finge tener sueño o no sé qué, o me siento mal, entonces no tengo, ¿no? Entonces hay algo de eso, de estas incongruencias o cuestiones que tienen que ver con, bueno, recurro a determinada cuestión como para no estar en el proceso, no involucrarme en esa comunicación, no sé qué. Pero después también, o esto de los cambios de tema, todas esas cuestiones también forman parte como de estos problemas, ¿no? Entonces, los autores, por ejemplo, hablan de la descalificación como una incongruencia, descalificación. Estas cosas suceden como un montón en contextos educativos, ¿no? Entonces, viene una mamá y le dice a una maestra, como vos no tenés hijos, no entendés lo que le está pasando a mi hijo, ¿no? Por ejemplo.
¿no? Entonces eso es descalificación, es como decir, más allá de lo que vos estés haciendo, o sea, no es que va como criticar el contenido, porque eso es independiente, ¿no? De tener hijos o no tener hijos, en verdad, como que si fuera una práctica de evaluación, no sé, no entendés, porque no tenés hijos, no sabes evaluar a mi hijo, porque, no sé, alguna conexión que hace la mamá. Entonces, eso es un problema, ¿no? Porque no, pero yo estudié, vos estudiaste, no sé, y eso puede derivar en otras cosas, ¿no? Supongamos. La descalificación es como un problema que es como invalidar sobre todo al contenido por cuestiones de la relación, en verdad. No sé, alguien propone determinada cosa, entonces como es joven, otro, ¿cómo se dice?